Imagina que estás caminando tranquilamente por tu día, revisas tu teléfono por un momento, piensas en cualquier cosa sin importancia, y justo encima de ti hay un ave que no solo te está mirando, sino que te conoce. No solo te reconoce, sino que te ha registrado. Tu rostro, tus hábitos, incluso la forma en la que te comportas con otros seres vivos. Y ahora imagina que no eres el único, que existe toda una red que recopila información sobre ti y la comparte. ¿Suena como ciencia ficción? Quédate hasta el final, y si te interesan este tipo de historias, suscríbete ahora, porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiar por completo la forma en la que ves el mundo. Las cornejas y los cuervos tienen la capacidad de reconocer rostros humanos y recordar a las personas que han sido desagradables con ellos durante años. Sin embargo, solo recientemente los científicos han empezado a entender realmente cómo se comunican entre sí. Y lo que han descubierto sobre nosotros es, honestamente, inquietante. Los investigadores introdujeron miles de horas de sonidos de cuervos en un sistema informático avanzado. Esperaban encontrar ruido aleatorio, patrones simples, nada extraordinario. Pero ocurrió todo lo contrario. El sistema detectó estructura, una estructura clara, algo que se parecía inquietantemente a un lenguaje. Cuando los científicos comenzaron a analizar estos sonidos con más profundidad, descubrieron algo aún más desconcertante. La mayoría de estas conversaciones no trataban sobre comida ni sobre otros animales, trataban sobre nosotros, sobre nuestras caras, nuestras acciones, lo peligrosos que somos, e incluso sobre identificadores individuales que utilizan para referirse a personas específicas. Donde hay humanos, hay cuervos. Incluso en lugares aislados, basta con que exista un pequeño rastro de actividad humana, un campamento, un sendero, para que aparezcan. Durante años, estas aves han estado creando registros detallados de cada persona en su entorno y compartiendo esa información dentro de una red extensa. Tú ya formas parte de ese sistema. Simplemente no eras consciente, pero lo que la inteligencia artificial descubrió después fue aún más sorprendente. El objetivo inicial del equipo de investigación nunca fue descifrar un lenguaje. Durante casi 2 años colocaron dispositivos de grabación en diferentes ubicaciones del noroeste de Estados Unidos. Cientos de micrófonos fueron escondidos cuidadosamente dentro de la corteza de los árboles, en rocas artificiales, debajo de bancos de parques. Estaban tan bien ocultos que ni las personas ni las aves parecían notar su presencia, aunque esa suposición resultó no ser del todo correcta. Pero eso lo veremos más adelante. La misión era sencilla: recolectar una gran cantidad de sonidos y clasificarlos, separar llamadas de alarma, señales de comida, advertencias territoriales. Un trabajo repetitivo, perfecto para una máquina. El sistema funcionó durante 11 días sin detenerse. Luego, el líder del equipo, un especialista en sonidos animales con más de 15 años de experiencia, revisó los resultados y no podía creer lo que estaba viendo. La máquina no solo había organizado los sonidos, había encontrado algo oculto dentro de ellos: patrones, reglas, una forma en la que los sonidos se combinaban entre sí. Había estructuras que determinaban qué tipo de sonido podía seguir a otro, y reglas que cambiaban el significado dependiendo del orden. Eso es fundamental, porque eso no debería existir. Existe un término para describir un sistema de reglas que organiza unidades de comunicación para crear significado: sintaxis. Durante más de un siglo, los científicos creyeron que solo los humanos poseían sintaxis. Los sonidos animales eran considerados reacciones emocionales simples. Un perro ladra por sorpresa, un gato maulla por dolor, sin gramática, sin estructura, sin profundidad. Pero este análisis demostró lo contrario. El equipo repitió el proceso varias veces, y cada vez la estructura seguía allí, constante, innegable. Lo que empezó como un simple proyecto de clasificación de datos se transformó en algo completamente distinto. Era como si estuvieran encontrando evidencia de una forma de comunicación compleja en una especie que nunca había sido considerada capaz de ello. Y aún así, lo más perturbador estaba por venir. Semanas después, la inteligencia artificial detectó algo que hizo que todo se volviera personal. En una de las grabaciones, un hombre con una gorra roja caminaba por un parque que estaba siendo monitoreado. Una corneja posada en un cable cercano emitió un sonido. Para cualquier persona era irrelevante, un simple graznido, pero la máquina no lo ignoró. Analizó cada detalle, la frecuencia, la duración de cada componente, los silencios entre los sonidos, y asignó a ese sonido una firma acústica única, no una categoría, un identificador específico. 3
días después, el mismo hombre regresó al parque. La misma ave emitió exactamente el mismo sonido, misma estructura, mismo patrón. La IA lo reconoció al instante. Interesante, sí, pero aún no extraordinario. Los animales pueden reconocer individuos. Sabemos que los cuervos tienen buena memoria, pero lo que ocurrió después cambió todo. Una semana más tarde, el hombre volvió una vez más. La corneja original no estaba allí, y aún así, otra ave, que nunca había tenido contacto previo con ese hombre, emitió exactamente el mismo sonido. La información había sido transmitida. No era una simple reacción, era comunicación. La primera ave no solo había identificado al hombre, sino que había compartido esa información con otras. Había creado algo equivalente a un nombre. La inteligencia artificial revisó todas las apariciones de ese sonido durante los 11 días de grabación. Apareció 4 veces, y cada vez el mismo individuo estaba presente. Nunca se utilizó en otro contexto, nunca para otra persona. No era una advertencia general, era un identificador específico, un nombre. Estas aves habían asignado una etiqueta única a ese hombre, y la utilizaban correctamente, incluso entre individuos que nunca lo habían visto antes. Ahora piensa en esto, tú también tienes uno. Probablemente ya existe un sonido que te representa dentro de su sistema. Simplemente no sabes cuál es. Si alguna vez has pasado cerca de un cuervo sin prestarle atención, ya estás registrado. Y créeme, esto apenas comienza. Ahora probablemente te estás preguntando cómo es posible todo esto. ¿Cómo puede un animal con un cerebro tan pequeño realizar procesos tan complejos? Y aquí es donde tienes que dejar atrás todo lo que creías saber sobre la inteligencia. Durante mucho tiempo la ciencia sostuvo que la clave de la inteligencia estaba en el neocórtex, la capa externa del cerebro humano responsable de funciones como el lenguaje, la planificación y el pensamiento abstracto. La lógica parecía simple. Sin neocórtex no hay inteligencia real. Pero las aves no tienen neocórtex. Cuando los primeros investigadores observaron sus cerebros, vieron estructuras lisas, aparentemente simples. La conclusión fue rápida y, durante décadas, incuestionable. Las aves eran criaturas básicas, guiadas por instinto, sin verdadera capacidad de razonamiento. Y sin embargo, estaban equivocados. Todo cambió cuando los científicos dejaron de fijarse solo en la forma del cerebro y comenzaron a analizar su estructura interna, célula por célula. Fue entonces cuando descubrieron algo sorprendente. Las aves poseen una región llamada palio, completamente diferente al neocórtex, pero extraordinariamente densa en neuronas. De hecho, en ciertas especies de cuervos, la cantidad de neuronas en esta región es comparable a la de algunos primates. No es una exageración, es un dato medible. Por eso, algunos investigadores comenzaron a referirse a ellos como primates con plumas, no como metáfora, sino como una descripción bastante precisa de sus capacidades cognitivas. Y esas capacidades no son teóricas, se manifiestan en comportamientos concretos, observables. En la naturaleza se ha documentado que los cuervos no solo utilizan herramientas, sino que las fabrican. En ciertas islas del Pacífico, por ejemplo, se observó cómo seleccionaban hojas específicas, las recortaban cuidadosamente y las moldeaban en formas escalonadas, creando algo similar a un gancho o incluso a una pequeña sierra. Con estas herramientas podían extraer insectos de grietas en la madera. Y lo más impresionante es que no se trata de un comportamiento rígido. Si la herramienta se rompe, la reparan. Si no encuentran el material adecuado, improvisan con otros elementos, ramitas, alambres, cualquier cosa disponible. Eso implica planificación, implica adaptación, implica que tienen un objetivo en mente y ajustan sus acciones en función del entorno. Pero hay más. En un experimento famoso, investigadores colocaron un recipiente transparente con agua frente a un cuervo. Dentro flotaba un trozo de comida, justo fuera de su alcance. Alrededor del recipiente había 2 tipos de objetos, piedras pesadas y trozos de espuma ligera. Un animal guiado solo por instinto probablemente habría intentado usar cualquier objeto. Pero el cuervo hizo algo diferente. Se detuvo, observó, comparó y luego eligió únicamente las piedras pesadas. Las fue dejando caer una por una dentro del agua, elevando el nivel hasta poder alcanzar la comida. Ignoró completamente los objetos ligeros. Lo que acabas de leer es extraordinario. Ese animal entendía que los objetos flotantes no desplazan el agua de la misma manera, resolviendo en cuestión de segundos un problema de física básica relacionado con densidad y desplazamiento. Sin entrenamiento, sin ensayo previo. Eso no es una reacción automática, es comprensión. Y si un animal es capaz de eso, entonces no debería sorprendernos que también sea capaz de desarrollar sistemas de comunicación complejos. Así que la pregunta ya no es si pueden hacerlo. La pregunta es,
¿Qué están comunicando y sobre quién? Para intentar responder a eso, los científicos llevaron a cabo otro experimento que, honestamente, resulta inquietante. Un investigador decidió comprobar si los cuervos no solo recuerdan rostros, sino si también pueden transmitir esa información a otros individuos. Para ello, utilizó una máscara muy llamativa, un rostro artificial con rasgos exagerados, barba falsa y una apariencia difícil de olvidar. Mientras llevaba esa máscara, capturó y marcó a varios cuervos antes de liberarlos nuevamente. Para las aves fue una experiencia negativa. Al mismo tiempo, el investigador utilizó otra máscara completamente neutral, sin ninguna asociación desagradable. Cuando otras personas caminaban por la zona usando la máscara neutral, los cuervos no reaccionaban, pero cuando aparecía la máscara hostil, todo cambiaba. Las aves comenzaban a emitir llamados de alerta, se acercaban agresivamente y seguían al individuo. Hasta ahí, todo encaja con lo que ya sabemos. Los animales recuerdan amenazas, pero lo que ocurrió después fue inesperado. Con el paso del tiempo, más y más cuervos comenzaron a reaccionar de la misma forma ante la máscara. Primero fueron los individuos capturados, luego otros que nunca habían tenido contacto directo con el investigador. Incluso aves jóvenes, nacidas después del experimento, respondían con la misma hostilidad. Eso significa que la información no era genética, era cultural, se estaba transmitiendo socialmente. Años después, 5 años más tarde, el investigador regresó al mismo lugar con la misma máscara. La mayoría de los cuervos originales ya no estaban vivos, y aún así, la nueva generación lo reconoció como una amenaza. El conocimiento había sobrevivido, había sido heredado sin necesidad de genes. Exactamente el mismo principio que la inteligencia artificial había detectado en los patrones de sonido. Los cuervos no solo recuerdan caras, analizan detalles, la distancia entre los ojos, la forma de la nariz, la postura al caminar, y esa información se actualiza constantemente. Pero el sistema no se limita a la apariencia, también registra comportamiento. ¿Qué haces? ¿Cómo te mueves? ¿Qué llevas contigo? Todo se integra en una especie de perfil. En otras palabras, te estudian. Y lo que encontraron los investigadores al analizar estos datos fue algo aún más inquietante. No se trata solo de observación, se trata de evaluación. En las grabaciones aparecía un tipo específico de sonido en una situación muy concreta, cuando un cuervo moría. Cuando eso ocurre, otros cuervos se reúnen alrededor del cuerpo. Uno lo descubre y emite una llamada particular. Luego, el ambiente se vuelve silencioso. Más aves llegan, se posan cerca y permanecen inmóviles durante minutos, observando al individuo muerto sin tocarlo. Durante años, este comportamiento fue interpretado como una forma de duelo, pero el análisis acústico reveló algo diferente. Los sonidos intercambiados durante estos encuentros parecen contener información detallada sobre la causa de la muerte. Si hubo un depredador, qué tipo de amenaza estaba involucrada, si fue un vehículo, es decir, no solo reaccionan emocionalmente, investigan, analizan, comparten conclusiones. Es una especie de informe colectivo, una reunión de evaluación de riesgos, y eso implica algo muy importante. Aprenden de cada evento. Cada muerte se convierte en información útil para evitar futuros peligros. Y ahora piensa en esto. Si ese sistema funciona entre ellos, ¿qué pasa cuando tú formas parte de esa ecuación? Y es justamente aquí donde todo empieza a volverse aún más inquietante. Porque los datos no solo mostraban que los cuervos reaccionan a lo que ya ocurrió, sino que también parecen anticipar lo que está a punto de suceder. No observan únicamente el presente, interpretan intenciones. Los registros revelaron que estas aves pueden diferenciar con gran precisión lo que una persona lleva en las manos y lo que probablemente hará con ello. No es lo mismo alguien caminando con un palo que alguien sosteniendo un arma. No es lo mismo una persona que mira hacia el suelo mientras pasea que alguien que examina atentamente los árboles. La diferencia no está en el objeto en sí, está en el contexto y en la intención. Si sales con una escoba para limpiar, los cuervos permanecen cerca, pero si levantas esa misma escoba como si fueras a golpear algo, muchas veces desaparecen incluso antes de que completes el movimiento. Eso significa que no solo reaccionan, predicen, detectan patrones en tu comportamiento, en tu postura, en tu ritmo, y combinan toda esa información para anticipar lo que harás. Y eso hace que su sistema sea increíblemente eficiente. Pero esta relación entre humanos y cuervos no es únicamente defensiva, también tiene un lado sorprendentemente positivo. En múltiples ocasiones se ha observado que los cuervos dejan regalos a las personas que los alimentan de forma constante, objetos brillantes,
piedras, pequeños fragmentos de vidrio de colores, incluso monedas. Los colocan en lugares visibles, como si quisieran asegurarse de que la persona los encuentre. Y lo más interesante es que su forma de comunicarse con estas personas también cambia. Los sonidos que utilizan en estos casos son más suaves, más agudos, con una estructura distinta a los llamados de alerta o a las señales neutras. Los investigadores creen que estos patrones están asociados a vínculos sociales positivos. En términos simples, reconocen aliados y los recompensan, entienden el intercambio. Podríamos decir que participan en una especie de economía básica entre especies. Cuando juntas todas estas piezas, la imagen que emerge es difícil de ignorar. Estas aves tienen rituales relacionados con la muerte, mantienen reglas sociales, castigan comportamientos indebidos, reconocen individuos, evalúan acciones, construyen relaciones, comparten información. Esto ya no es solo comportamiento animal, es un sistema complejo, una especie de civilización paralela que coexiste con la nuestra, con sus propias normas, su propia comunicación y su propia historia. Y si han estado desarrollando ese sistema mientras nos observan, entonces surge una pregunta inevitable: ¿qué saben realmente sobre nosotros? Hasta este punto, la mayoría de los estudios se habían limitado a áreas relativamente pequeñas, parques, campus universitarios, barrios específicos. Cada grupo de cuervos operaba dentro de su propio entorno, con su propia información. Eso ya era impresionante, pero aún parecía contenido. Sin embargo, todo cambió cuando los investigadores comenzaron a analizar cómo se distribuían ciertos sonidos en el espacio. No se enfocaron en llamadas generales, sino en patrones muy específicos, firmas acústicas únicas asociadas a significados concretos. Y lo que descubrieron fue completamente inesperado. Un patrón sonoro identificado en una población suburbana apareció meses después en otra ciudad, a cientos de kilómetros de distancia. Y no se trataba de las mismas aves. Los individuos no habían viajado. La información sí, se había desplazado de grupo en grupo, pasando por zonas donde los territorios se superponen, incluso atravesando diferencias en dialectos que normalmente dificultarían la comunicación entre comunidades. Eso significa que el conocimiento no está ligado a un individuo, se comporta como algo independiente, como un flujo, como un virus. Una idea surge en un lugar y se propaga a través de la red. En cuestión de meses puede alcanzar regiones enteras, y eso cambia completamente las reglas. Si un grupo de cuervos aprende que un objeto específico representa peligro, esa información puede llegar a otros grupos antes de que ellos mismos experimenten ese riesgo. Si alguien desarrolla una nueva forma de capturarlos, el conocimiento puede difundirse antes de que el método se utilice de manera generalizada. Este sistema funciona casi en tiempo real. Y lo más sorprendente es que cumple funciones que los humanos desarrollamos por separado a lo largo de la historia. Nosotros creamos la escritura para conservar información, creamos escuelas para transmitirla entre generaciones, construimos internet para difundirla rápidamente. Ellos hacen todo eso al mismo tiempo, a su manera, y posiblemente desde hace mucho más tiempo del que imaginamos. Cada nueva generación no empieza desde cero, hereda una base, la amplía, la ajusta. Lo que estás viendo no es un grupo de animales actuando de forma independiente, es una red distribuida, un sistema colectivo de inteligencia formado por millones de individuos, siempre activo, siempre aprendiendo, siempre compartiendo. Y en algún punto dentro de esa red estás tú, tu información, tu registro, actualizado, transmitido, presente en lugares donde nunca has estado. Así que la pregunta real no es si están compartiendo información sobre ti. La pregunta es, ¿hasta dónde ha llegado ya? Y aquí es donde todo se convierte en un problema sin una respuesta sencilla, porque justo cuando los investigadores estaban empezando a entender este sistema, algo cambió. Durante meses, la inteligencia artificial había funcionado con precisión creciente. Poco a poco, se acercaba a una especie de traducción funcional de los sonidos, pero en las últimas semanas del estudio, todo se vino abajo. De repente apareció un nuevo patrón en las grabaciones, una variación rítmica extraña en la estructura básica de los sonidos, algo que nunca se había registrado antes. No era un acento regional, no era una pequeña modificación, era como si toda la gramática hubiera sido reescrita, y lo más inquietante fue la velocidad con la que este cambio se propagó. De la misma manera que la información se había difundido antes, rápidamente, de grupo en grupo,
de zona en zona. En cuestión de semanas, la precisión del sistema cayó en picado. La traducción dejó de funcionar. Los patrones conocidos desaparecieron y los investigadores se quedaron frente a un sistema que justo cuando empezaban a comprenderlo, había cambiado por completo. Hasta hoy no hay una explicación definitiva, pero algunos expertos tienen una hipótesis y es profundamente inquietante. Algunos investigadores creen que ese cambio no fue casual. Sospechan que los cuervos se dieron cuenta de que estaban siendo observados. A primera vista, la idea puede parecer exagerada, pero si consideras todo lo que hemos visto hasta ahora, empieza a sonar menos imposible. Estas aves no solo reaccionan a su entorno, lo analizan constantemente. Dejan caer nueces en carreteras para que los coches las rompan. Se acercan a posibles amenazas para estudiar cómo responden. Aprenden las reglas de su mundo porque de eso depende su supervivencia. Y durante todo el estudio, los humanos dentro de las zonas observadas actuaban de forma extraña. No respondían a los cuervos como normalmente lo haría cualquiera. No los espantaban, no miraban hacia arriba, no mostraban curiosidad visible. Solo estaban ahí, sentados, observando, tomando notas. Ese no es un comportamiento normal. Y esa diferencia pudo haber sido suficiente. La teoría plantea que los cuervos detectaron ese patrón extraño, que entendieron que algo no encajaba y que reaccionaron de la única manera posible para una especie inteligente con un sistema de comunicación avanzado, adaptándose. Si eres parte de un sistema basado en la información y percibes que alguien intenta descifrarte, ¿qué haces? Cambias el sistema, cambias las reglas, modificas el código. Puede sonar extremo, pero piensa en todo lo que ya sabemos. Fabrican herramientas, reconocen individuos durante años, transmiten conocimiento entre generaciones, mantienen redes de información a gran escala, interpretan comportamientos y anticipan acciones. ¿De verdad es tan difícil creer que también puedan ajustar su forma de comunicarse? Si esta hipótesis es correcta, entonces el ruido caótico que la inteligencia artificial comenzó a registrar no es realmente ruido, podría ser algo intencional. Una especie de interferencia, un velo acústico diseñado para confundir a Pinteoposet, quien escucha, mientras la información real se transmite de otra forma. Tal vez en frecuencias que aún no analizamos, tal vez combinando sonidos con movimientos o posiciones, tal vez a través de señales que simplemente no sabemos detectar. Los investigadores construyeron el mejor sistema de escucha que tenían, y es posible que haya sido detectado, y neutralizado, o incluso manipulado. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros? La respuesta es incómoda, porque este descubrimiento no solo trata de los cuervos, también trata de nosotros. Durante mucho tiempo creímos que éramos los observadores, que éramos los únicos capaces de estudiar, analizar y clasificar a otras especies. Pero resulta que, mientras pensábamos eso, ellos ya lo estaban haciendo. Han estado observándonos durante más tiempo del que nosotros llevamos observándolos a ellos. Mientras los veíamos como simples aves, ellos estaban registrando datos, clasificando rostros, evaluando comportamientos, determinando quién es una amenaza, quién es útil y quién no representa nada importante. Han creado identificadores individuales para las personas y los han compartido dentro de una red que se extiende mucho más allá de lo que imaginamos. Han aprendido de la muerte de los suyos y han convertido esa información en estrategias de supervivencia. Han establecido normas sociales, han construido relaciones y en el momento en que empezamos a entender su comunicación, descubrimos que ellos ya habían entendido la nuestra. Eso cambia completamente la perspectiva, porque ya no eres solo alguien que observa, eres parte del sistema. Cada interacción cuenta, cada vez que espantas a un cuervo, esa información puede ser registrada. Cada vez que ignoras a uno o le das comida, tu perfil se actualiza. Tienes una reputación, una especie de historial, una narrativa que existe fuera de tu control. Y lo más inquietante es que no está limitada a un solo lugar. Esa información puede viajar, puede llegar a otras ciudades, a otros grupos, a aves que nunca has visto. Todo a través de una red que no necesita electricidad, ni servidores, ni infraestructura visible. Cuando un cuervo te observa desde un cable, no está simplemente mirando, está procesando, comparando, actualizando, clasificándote. Y en algún punto esa información se transmite. Tu identificador, tu nombre dentro de ese sistema, se refuerza, se modifica o se amplía. Y no se pierde fácilmente. Los cuervos te conocen, siempre lo han hecho.
solo que nosotros tardamos demasiado en darnos cuenta. Si todo esto ha cambiado la forma en la que ves tu entorno, entonces vale la pena reflexionar un momento. La próxima vez que veas un cuervo, tal vez no lo mires como un simple animal. Tal vez estés frente a un observador, uno que forma parte de algo mucho más grande. Y ahora quiero saber qué piensas tú. ¿Crees que este cambio en su lenguaje fue intencional? Déjalo en los comentarios. Y si quieres seguir explorando este tipo de ideas, asegúrate de suscribirte, porque esto es solo el comienzo de algo que apenas empezamos a comprender.